Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, cada hogar y cada familia de Templo Betel. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. En esta tarde quiero compartir una porción de la palabra de Dios para sus corazones. Amén. Con fe, creyendo que Dios tiene el control de cada situación. Amén. De cada problema y de cada angustia en el ser humano. Amén. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos fe. Amén. Que mantengamos una fe en su palabra, en Él. Amén. Y voy a leerle una porción de la palabra del Señor. Voy a leer varios versículos, los demás los haré memorizados para ahorrar tiempo en buscarlos. Amén. Juan capítulo 4, versículo 45 al 53 le voy a leer. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¡Wow! Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Amén. Hermano, hermana, no le estoy hablando de la historia de un cristiano. No le estoy hablando de un apostólico del nombre de Jesús. Le estoy hablando de un oficial del rey que creyó y tuvo fe a la palabra del Señor. Amén. Fe es creerle a la palabra de Dios. Nuevamente, fe es creerle a la palabra del Señor. Soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, en esta hora, Señor, yo te honro, te glorifico, Señor, te alabo, Señor, con mi mente, con mi corazón, mi Dios, porque tú eres digno de recibir toda adoración y toda alabanza, Padre Santo. Tú eres bueno, hermoso, precioso y maravilloso. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que despejes los aires, mi Dios. Que tus pensamientos estén en mi mente, Señor. Que pongas palabras en mi boca, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe, Señor, para dar este mensaje, Padre Celestial, Señor, como buena semilla, que caiga en esas tierras fértiles, corazones, Señor, dando frutos, Señor Jesucristo, para tu honra y tu gloria, bendito Dios. Te doy gracias porque tú eres bueno, hermoso y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fe es creerle a la palabra de Dios. Amén. En esta historia, hermanos, notamos que en la Biblia hay registrados muchos milagros de parte del Señor Jesucristo. Sabemos y creemos que es el Dios manifestado en carne. Amén. Que es el uno. Amén. Creemos, hermanos, que durante su peregrinaje en este globo terráqueo comenzó con la primer señal. Se terminó el vino en las bodas de Caná y él lo convirtió el agua en vino. Amén. Su segunda señal de su ministerio poderoso fue aquí, cuando sanó al hijo del oficial del rey. Amén. Es la segunda señal, pero es la primera señal de sanidad. La otra había convertido el agua en vino. Pero en esta es el primer milagro de sanidad, hermano.
Amén. Es el primer milagro de resucitar aquello que se estaba muriendo, de darle vida a aquello que se estaba dando por terminado, que era la vida del hijo de este oficial. Amén. Y si notamos la historia, hermano, el soldado andaba ahí y se dio cuenta que el Señor había regresado y va hacia él y le dice, por favor, sana a mi hijo que está a punto de morir. Amén. Y fíjese las palabras, hermano. Si a veces en ocasiones cuando nuestros hijos se ponen un poco mal, cómo está esa angustia en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Ahora, el saber que como el oficial que estaba a punto de morir, ¿cuál sería la reacción, hermanos? Amén. ¿Y qué fue lo que hizo el oficial? Fue el lugar perfecto, fue el lugar correcto, fue con el que todo lo puede, fue con el que da sanidad divina. Amén. Y le pidió la ayuda. Y con esa fe, amén, tal el Señor Jesucristo le dice, porque has escuchado y te han dicho y has mirado los prodigios y milagros, por eso creéis, ¿verdad? Por eso vienes a mí, porque has mirado y te han dicho y te han contado, por eso vienes en mi ayuda, ¿verdad? Yo puedo sentirlo en mi espíritu que es como que si el Señor quisiera disminuir la fe de este soldado, como que si le estuviera probando a ver si se iba a dar la media vuelta y bueno, pues si no quiere sanarlo, bueno, está bien. Amén. Pero más allá, después de las palabras del Señor Jesucristo, el oficial no tomó en cuenta esas palabras. No es que ignorara al Señor, no, Dios lo perdone de algo así, sino que él siguió aferrado, se siguió aferrando a la fe que él tenía. Amén. De ir en busca de la ayuda del Señor Jesucristo. Y él, en vez de responderle lo que el Señor le había interactuado, lo que él hace es que le dice, desciende antes de que muera. Y yo puedo sentir en mi espíritu que allí el Señor dijo, wow, este tiene fe, porque traté de disminuir su fe, traté de que menguara su fe, pero no lo hizo. Amén. Y finalmente este hombre logra su objetivo de recibir la ayuda de parte del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces el Señor le responde y le dice, ve, tu hijo vive. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que él creyó a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que creamos a su palabra, que tengamos fe en la palabra del Señor. Ahora, como le digo, hermano, no, él era un oficial del rey, no era un apostólico del nombre de Jesucristo. Amén. Era un oficial el que fue por la ayuda del Señor Jesucristo, y el Señor le ayudó. Contimás usted y yo, hermano, hermana, que llevamos el nombre que es sobre todo nombre en nuestras vidas. Contimás nosotros tenemos que tener aún nuestra fe tiene que ser más grande que la del oficial. Amén. En situaciones difíciles. Y si pusimos atención a la Escritura, dice que estaba como a un día de distancia. Porque dice que cuando descendió, sus siervos de él salieron a recibirle, ellos brincando y contentos y wow, y le dicen, tu hijo vive. Amén. Y la alegría del padre de saber que su hijo ya no estaba enfermo, ya no estaba tirado, que ya había sido levantado. Pero la pregunta que él hace, ¿a qué hora comenzó a ponerse mejor? Y ellos le dijeron, desde ayer como a las 7. Y él entendió que fue la misma hora cuando el Señor Jesucristo le dijo, ve, tu hijo vive. Amén. Ve, tu hijo vive. Él creyó a la palabra del Señor Jesucristo. No fue casualidad, es con un propósito. Por lo que esté pasando usted, hermano, por lo que esté pasando usted, hermana, yo no conozco su situación, yo no conozco cuál sea la circunstancia tan difícil que usted esté pasando, pero yo vengo a decirle a alguien en esta hora que por lo que usted esté pasando, que ya se siente que está muriéndose, yo le vengo a decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no está muerto, su situación no está muerta, su situación vive en el nombre de Jesús. Créala la palabra de Dios.
Créale a la palabra del Señor Jesucristo. Tal vez no es su hijo el que está muriendo. Tal vez es un problema en su matrimonio. Yo vengo a decirle, su matrimonio no está muerto. Si el enemigo ha querido venir a su vida, hermano, hermana, a querer separar su matrimonio, consciente o inconscientemente de un error o de cualquier situación, no importa la que sea, el diablo va a tener que soltar su matrimonio. Si usted cree y tiene fe a la palabra de Dios. Amén. Porque el enemigo es tramposo. Amén. Usted imagine un día de camino y cuando él regresó, cómo iba su mente sin saber cómo estaba su hijo. Porque él no supo cómo estaba su hijo hasta que descendió y salieron sus siervos. Amén. Y usted imagínese en ese caminar, en ese transcurso de ir hacia su casa, hacia su hogar, a mirar a su hijo. ¿Usted cree que el enemigo no trató de poner pensamientos en su mente? Hey, fuiste en su ayuda y mira con lo que te salió. No descendió y no vino a sanar a tu hijo. Amén. Y mira, fuiste a pedirle la ayuda al que según hace los milagros y los prodigios y te rechazó. Te dijo, porque has oído y porque has mirado los prodigios y milagros, por eso crees. ¿Ves? ¿Para qué fuiste en busca de él? Así es el enemigo, hermano. Quiere borrar nuestra fe de nuestra mente y de nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo reprenda. Pero yo vengo a darle un mensaje a alguien y quiero mandarle un mensaje al diablo también. Yo voy a tener fe. Templo Betel va a tener fe en la palabra del Señor Jesucristo y nos vamos a agarrar. Y aquello que se ha mirado que como que está muriendo va a vivir, porque yo creo a la palabra de Dios. Arriamasanda Ramakaya. Ese problema por el que usted está pasando, hermano, hermana, tiene que caducar en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero tiene que tener fe y agarrarse a la palabra de Dios. Hoy más que nunca vamos a agarrarnos de la palabra de Dios. En estos tiempos, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice, nos testifica que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Amén. Hay muchos, hermanos, y es bien triste y siento mi espíritu contristado, hermano, por mucha gente que prefiere escuchar fábulas, amén, de doctrinas del diablo, de doctrinas de demonios, hermanos. ¿Para qué? Para borrarle la fe de que hay un solo Dios, cuyo nombre es Jesucristo, y Él va a poner fin a esa situación. Pero usted tiene que tener fe. Usted tiene que agarrarse de la palabra de Dios. Amén. Vamos a salir victoriosos. Este mundo, hermano, puede ofrecerle muchas cosas, pero no le ofrece salvación y vida eterna. Mas sin en cambio, nuestra fe y creerle a la palabra del Señor nos ofrece salvación y vida eterna. ¿De qué me sirve a mí ganar todo el mundo, pero pierdo mi alma? Cuando mi fe disminuye, ¿qué es lo que hace el diablo en el corazón, en la mente de una persona? Comienza a desviarlo de la fe, comienza a desviarlo en creer a la palabra de Dios, comienza a volver al mundo, comienza a tomar las actitudes del mundo. Hermano, hermana, de esto el Señor Jesucristo nos habló. Le repito, tal vez no es su hijo el que está muriendo, pero es otra situación en su vida, en su hogar. Tal vez su hijo se ha alejado de los caminos de Dios. Mantenga su fe, Dios lo va a regresar. Pero créale a la palabra de Dios. Fe es creerle a la palabra del Señor Jesucristo. Él nos advirtió de muchas cosas y tal vez consciente o inconscientemente vamos a cometer errores. Amén. Ante Dios los errores, grandes o pequeños, son errores. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando pasemos por situaciones difíciles y nos sintamos afligidos? Perdón. Creerle al diablo y decir ya no vale la pena continuar. Voy a tirar la toalla y me voy al mundo, donde puedo perder mi alma. O tomarme una firmeza como la del soldado y tener fe y creerle a la palabra de Dios. Porque allá en Juan 16:33 el Señor nos advirtió de esto y Él nos dice: en el mundo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Mientras estemos en este mundo, hermano, vamos a estar afligidos por alguna situación, pero vamos a tener fe y creerle a la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo.
Amén. ¿Qué es lo que está el Señor Jesucristo declarándonos allí? Que creamos y que tengamos fe, que Él nos va a ayudar, que confiemos en Él con fe y creyendo a su palabra. Amén. Tenemos que creer. Este hombre creyó. Amén. Allá en Marcos capítulo 9, versículo 23, también fueron en busca de su ayuda y el Señor sanó a un muchacho endemoniado. Y el Señor Jesucristo les hace una pregunta. Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Nuevamente nos habla allí, Marcos 9:23, de creerle a su palabra. ¿Amén? El Señor sanó al muchacho endemoniado, lo atormentaba y lo aventaba al fuego. Así es como el diablo nos quiere traer, hermanos. Nos quiere sangolotear y zarandear, hermano. Amén. Si logra robar la fe que hubo o que hay en su corazón, creyendo en la palabra del Señor Jesucristo, el diablo va a querer zarandearlo. Amén. Pero gracias a Dios que lo tenemos a Él y que tenemos su palabra. Amén. Porque su misericordia es para siempre. Porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y su palabra es la misma de ayer, desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis también. Pero tenemos que tener fe y creerle a la palabra de Dios. Amén. No importa cuál sea la situación, hermano. No importa cuál sea la situación, hermana. Tenemos que tener fe. Amén. Y agarrarnos de esa palabra del Señor Jesucristo. Allá en Isaías 43:2, el Señor Jesucristo hace una declaración. Y dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Y si pasares por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo estaré contigo, porque yo voy a ser tu protector. Amén. La fe que hubo en los tres hijos de Dios cuando fueron lanzados al horno de fuego. Amén. ¿Qué fue lo que los salvó? Su fe y creerle a Dios. Amén. De igual manera, cuando pasemos por el fuego representa problemas muy fuertes. Amén. Problemas muy fuertes. Cadenas que el enemigo pone alrededor de la gente. Amén. Pero manteniendo una fe y creyendo a la palabra de Dios, vamos a salir en victoria. Amén. Así que cuando pasemos por las aguas no nos van a ahogar. Situaciones difíciles no van a terminar con nosotros. Amén. Cuando pasemos por el fuego, no arderá la llama en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos fe en el Dios que todo lo puede. Si Él hace esas declaraciones en su palabra, es para que nosotros nos tomemos de ella y para que enfrentemos cualquier situación adversa y tan difícil que pueda llegar a nuestras vidas. Isaías 41:10 hace otra declaración el Señor Jesucristo, una declaración de fe. No temas. No tengas miedo. Amén. No temas, dice su palabra, porque yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Amén. Tenemos que tener una fe que el Señor no nos va a dejar. Tenemos que mantenernos una fe y agarrarnos de su palabra, creer a su palabra, de que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque nuestro Dios, Él no miente. El que miente es el diablo. Porque cuando está pasando por problemas y cuando yo estoy pasando por problemas, en ocasiones va a llegar a nuestra mente. Amén. Mira, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve todo aquello? Mira, y haces esto para Dios y haces aquello para Dios y mira ahora por lo que estás pasando. Amén, porque quiere robarnos nuestra fe. Pero yo vengo a decirle a alguien y yo quiero mandarle un mensaje al diablo otra vez. Amén. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar a Ramasaya. Amén. La paz que tengo yo, mi Dios me la dio. Y como mi Dios me la dio, nadie me la puede quitar. La fe que siento yo, viene de parte de mi Dios. Y como viene de parte de mi Dios, nada ni nadie me la podrá quitar. Y yo creeré a la palabra de Dios con firmeza y con una fe tan grande como la de este oficial del rey.
Amén. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Vamos a tomarnos de la palabra del Señor Jesucristo. No importa por lo que esté pasando, no importa cuál sea su situación. Lo importante es que usted tenga esa fe, que yo tenga esa fe con firmeza. Amén. Y que venga el enemigo con que, mira, mejor vete al mundial, mejor regrésese, mejor arrepiéntase y regrese a los caminos del Señor Jesucristo. Amén. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Vamos a agarrarnos de la palabra de Dios. Errores todos vamos a cometer. Todos, nadie es perfecto. Llegaremos a la perfección cuando estemos allá con Él, porque ya no vamos a estar en esta carne. Amén. Esta carne que a veces se debilita en no tener fe. Amén. Esta carne que a veces nos dice, ya no vale la pena seguir. Usted siga adelante. Usted siga adelante. Siembre fe en sus hijos. Siembre fe en sus hijos. Siembre fe en sus hijos. Amén. Mi niña tiene 7 años. Amén. Y se sabe ya varios versículos de memoria. Amén. Y cuando puedo le explico. Amén. En las noches le digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Una promesa de parte de Dios para poder tener descanso en esas noches. Mi hija le dice, es tu palabra, Señor. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Deposito esa fe de la palabra de Dios en el corazón de mi niña para que cuando llegara viejo no se aparte de ella, como dice su palabra. Amén. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando llegara viejo no se apartará de él. Nuestra fe, hermano, tiene que transmitirse en nuestros hijos. Amén. La palabra de Dios que nosotros aprendemos tiene que estar en el corazón de nuestros hijos. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Se lo sabe mi niña. Trato de mantener esa fe en ella. Amén. En la palabra que crea a la palabra de Dios. Amén. Y hay otros versículos que le he enseñado a mi niña. Creyendo en mi corazón que ella tenga fe. Amén. En la palabra del Señor Jesucristo. No importa por lo que estemos pasando. Job dijo, Dios pone fin a la oscuridad. Amén. Mire, están celebrando en estos días lo del Señor Jesucristo, la resurrección y la vida. Amén. Cada que nosotros nuestra fe mengua, es como si le dijéramos, no nos importa lo que hiciste. Cada que no nos agarramos de la palabra de Dios y creemos a Él, es como si le dijéramos, no nos interesa lo que hiciste. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no por obras, porque esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Amén. Usted que tiene fe, manténgase con fe. Y si usted ha disminuido su fe, vuelva a levantarse. Dios está allí para ayudarle. Amén. Y si Dios le pone algo, Dios permite algo en su vida, como la del soldado, como haciéndole una pregunta, ¿por qué crees? Y los prodigios y milagros, por eso crees, por eso vienes a mí, es porque Dios quiere que su fe aumente. Amén. Hermano, hermana, Dios me los bendiga grandemente y tengan fe, porque fe es creerle a la palabra del Señor Jesucristo. Hay mucho que hacer para Dios. Amén. Otra escritura que a mí me gustó mucho es Marcos 16. Del verso 15 en adelante, el Señor los manda y le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahí habla de creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Cuando nuestra fe se pierde, dejamos de creer a la palabra de Dios y viene una condenación a nuestra vida. Amén. Pero yo oro a Dios que nuestra fe no nos falte. Aún el Señor le dijo a Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearnos, pero yo estoy orando para que vuestra fe no falte. Amén. Hermano, sigamos adelante con fe y creyendo a la palabra de Dios.
Soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, te doy gracias en esta hora por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque por gracia sois salvos por medio de tu fe, mi Dios, por medio de tu fe, Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe en ti, Señor, y fe es creerle a tu palabra, creerte a ti, mi Dios. Te doy toda la honra y toda la gloria, Señor. Señor, que este mensaje caiga en los corazones, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, amigos y familiares, y que nuestra fe crezca, Señor. En tu nombre lo declaro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano y hermana.